Un joven millonario colocó una cámara en el ataúd de su amante y lo que vio lo dejó atónito. El olor estéril del antiséptico llenó el pasillo del hospital mientras Donald Reynolds caminaba de un lado a otro, sus costosos zapatos resonando contra el piso pulido. La ansiedad se retorcía en su pecho mientras repasaba los eventos del día anterior. Sofía había sido internada en observación tras sufrir un desmayo, pero los médicos le aseguraron que no se trataba de nada grave. Ahora, estaba de pie fuera de la habitación, esperando una actualización, con el corazón palpitando con fuerza. La puerta se abrió y salió un médico, con el rostro marcado por la incomodidad. Lo siento, señor Reynolds, empezó el médico con voz vacilante. Pero no había nada que pudiéramos hacer. Se ha ido. Donald se quedó paralizado, su mente rechazó las palabras. No, dijo en voz baja y peligrosa. Eso es imposible. Dijiste que ayer estaba estable. ¿Qué pasó? El médico suspiró, evitando la mirada penetrante de Donald. Fue repentino, explicó. Su corazón se paró durante la noche. Intentamos reanimarla, pero... No, interrumpió Donald, levantando la voz. Esto no tiene sentido. Ella estaba bien. Entiendo que esto es difícil, dijo el médico con delicadeza. Pero a veces estas cosas pasan sin previo aviso. Donald apretó los puños y su mente se llenaba de incredulidad y rabia. Sophia Green, el amor de su vida. La única persona que había visto más allá de su riqueza y ambición y se había convertido en el hombre que realmente era. Ella había sido su ancla, su confidente, y ahora se había ido. Donald entró tambaleándose en la sala de espera privada del hospital, con las piernas temblorosas. Se desplomó en una silla, enterrando la cara entre las manos mientras los recuerdos de Sophia inundaban su mente. Su risa, su amabilidad, la manera en que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Pero debajo del dolor, una semilla de duda comenzó a crecer. Algo en esto no parecía correcto. Durante las horas siguientes, Donald intentó procesar lo que había sucedido. Los médicos insistían en que su muerte había sido natural, pero su instinto le decía lo contrario. Repasó mentalmente los acontecimientos de la semana anterior en busca de pistas. Sophia había estado actuando de manera extraña últimamente, más reservada, como si algo la estuviera agobiando. Había recibido varias llamadas telefónicas misteriosas a altas horas de la noche. Cuando él le había preguntado por ellas, ella lo había descartado como algo del trabajo. Y luego estaba el desmayo. Sophia nunca había tenido problemas de salud antes. ¿Por qué ahora? La mente de Donald se llenaba de preguntas, pero no había respuestas. En la funeraria, Donald estaba de pie junto al cuerpo sin vida de Sophia, con una mezcla de dolor y sospecha. No parece estar en paz, murmuró para sí mismo. Su asistente, Mark, dio un paso adelante, vacilante. Donald, tal vez deberías tomarte un descanso. ¿No has dormido? No voy a dejarla, espetó Donald con voz cortante. Mark asintió en silencio y dio un paso atrás. Mientras Donald miraba a Sophia, un pensamiento escalofriante se apoderó de su mente. ¿Y si en realidad no se había ido? Esa noche, Donald estaba sentado en un rincón de su estudio, apenas iluminado, con el peso de la muerte de Sophia sobre su pecho. El mundo que lo rodeaba se había vuelto gris, silenciado por la pérdida de la mujer que amaba. Pero debajo del dolor, una duda persistente se negaba a dejarlo descansar. La muerte de Sophia no tenía sentido. El hospital había declarado que su condición era estable apenas horas antes de que falleciera. Luego estaba la manera apresurada en que los médicos habían insistido en finalizar el papeleo, instando a Donald a proceder con los preparativos del entierro. ¿Por qué estaban tan ansiosos por cerrar el capítulo? Donald repasó todo lo que podía recordar sobre el comportamiento de Sophia en las semanas previas a su muerte. Había habido señales, pistas pequeñas y sutiles que había pasado por alto en el momento. Sophia había estado recibiendo llamadas telefónicas a altas horas de la noche que siempre contestaba en voz baja. Cuando él le preguntaba quién era, ella le quitaba importancia con una sonrisa nerviosa y decía que era solo trabajo. También había empezado a desaparecer durante horas sin explicación, alegando que necesitaba algo de tiempo para pensar. Luego estaban los momentos en que parecía perdida en sus pensamientos, con el ceño fruncido como si llevara una carga que no podía compartir. Y,
por último, estaba el desmayo que la había llevado al hospital. Un colapso repentino que, según ella, no era nada grave. Donald apretó los puños y la frustración crecía en su interior. ¿Estaba Sofía escondiendo algo? ¿Y si así era, podría estar relacionado con su muerte? Donald no era del tipo que cree en las coincidencias. Su éxito empresarial se basaba en analizar cada detalle y cuestionar cada inconsistencia. Decidió que esta situación merecía el mismo nivel de escrutinio. Pero, ¿qué podía hacer ahora que Sofía se había ido? Esa noche, Donald estaba sentado en su escritorio, mirando los preparativos del entierro que se extendían ante él. Un pensamiento repentino y audaz entró en su mente, un pensamiento tan escandaloso que casi lo descartó de inmediato. ¿Y si colocaba una cámara en el ataúd? Parecía una locura, como el acto desesperado de un hombre que no podía soltarse. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si existía la más mínima posibilidad de que se hubiera pasado por alto o escondido algo, necesitaba saberlo. A la mañana siguiente, Donald se puso en contacto con un viejo conocido, un especialista en tecnología que lo había ayudado con proyectos de seguridad para su empresa. Necesito una microcámara, dijo Donald sin rodeos cuando se conectó la llamada. El especialista, un hombre llamado André, se rió entre dientes. ¿En qué tipo de proyecto estás trabajando esta vez, Reynolds? ¿Espionaje industrial? No, respondió Donald, su tono serio. Esto es personal. El humor de André se desvaneció. ¿Para qué lo necesitas? No importa, dijo Donald con firmeza. Solo necesito algo discreto, de alta calidad y capaz de transmitir imágenes en vivo en tiempo real. André dudó, pero finalmente aceptó. Tendré algo listo hoy. Cuando Donald regresó a la funeraria más tarde ese día, se acercó al director con el pretexto de querer agregarle un toque personal al ataúd de Sofía, un pequeño recuerdo para honrar su memoria. El director, acostumbrado a que los clientes adinerados hagan pedidos inusuales, no le preguntó. Donald colocó cuidadosamente la microcámara dentro del ataúd, asegurándola dentro del revestimiento para que no fuera visible. Mientras ajustaba la cámara, sus manos temblaban. El acto se sintió invasivo y necesario a la vez. Una extraña combinación de culpa y determinación se apoderó de él. Durante las siguientes 24 horas, la decisión de Donald comenzó a generar dudas entre sus allegados. «Estás obsesionado», le dijo Mark, su asistente, mientras estaban sentados en la oficina de Donald. «Sé que estás de duelo, pero esto no es saludable». «No lo entiendes», espetó Donald, que se le estaba agotando la paciencia. «Hay algo que no va bien en toda esta situación. Lo puedo sentir». Mark suspiró. ¿Y si te equivocas? ¿Y si esto solo te hace las cosas más difíciles? Donald apretó la mandíbula mientras miraba por la ventana. ¿Y si tengo razón? Su familia ya no lo apoyaba. Tienes que dejarla ir, Donald, le dijo su hermana Rebecca con dulzura por teléfono. Aferrarte a ella de esta manera no la traerá de vuelta. No voy a aferrarme a ella, argumentó Donald. Estoy buscando respuestas. Rebecca hizo una pausa y su voz se suavizó. ¿Y si no hay respuestas? ¿Y si esto realmente fue solo una tragedia? Donald apretó los dientes y las dudas se apoderaron de su mente. Tengo que intentarlo, dijo finalmente. Llegó el día del entierro y Donald sintió un gran pesar en el corazón mientras observaba cómo se desarrollaba la ceremonia. El sacerdote habló solemnemente y ofreció palabras de consuelo que Donald apenas registró en su mente. Mientras bajaban el ataúd a la tierra, Donald sintió el peso de su decisión sobre él. ¿Estoy loco por hacer esto? Pero en el fondo, sabía que no encontraría la paz hasta que descubriera la verdad. Esa noche, Donald estaba sentado en su estudio, la habitación tenuemente iluminada por el resplandor de su computadora portátil. La oficina estaba inquietantemente silenciosa. El débil zumbido de la computadora portátil de Donald era el único sonido que rompía el silencio. Estaba sentado en su sillón de cuero, mirando la pantalla con intensidad, sin pestañear. La imagen de la cámara del ataúd de Sofía no mostraba nada más que oscuridad. El espacio confinado estaba completamente en silencio. Habían pasado horas desde el entierro y Donald apenas se había movido de su asiento. Tenía los nervios de punta y la mente llena de dudas. ¿Y si todo esto había sido en vano?
¿Y si me equivoco? Pero algo en lo más profundo de él lo impulsaba a quedarse. La pantalla permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. El cansancio empezó a apoderarse de Donald y sus párpados se volvieron pesados. Justo cuando se reclinó en su silla, pensando en un momento de descanso, un leve ruido lo hizo incorporarse. Al principio, el sonido era suave, apenas audible, como el susurro de una tela. El pulso de Donald se aceleró cuando se inclinó más cerca de la pantalla y ajustó el audio para captar los sonidos más débiles. Ahí estaba otra vez, un crujido débil, seguido de lo que parecía una respiración. Frunció el ceño y su corazón latía con fuerza. Esto no puede ser real. Pasaron los minutos y los ruidos se hicieron más claros. Un sonido de raspado, como de clavos contra la madera, provocó un escalofrío en la columna de Donald. Entonces la pantalla parpadeó. Vamos, murmuró Donald, tocando el costado de la computadora portátil. La señal se estabilizó y, por un momento, todo volvió a quedar en silencio. Pero entonces apareció en la pantalla la tenue silueta de un movimiento. Donald se quedó sin aliento mientras observaba atentamente. Las sombras se movieron y apareció una mano pálida, temblando mientras presionaba la tapa del ataúd. Dios mío, susurró Donald con voz temblorosa. No podía creer lo que estaba viendo. La mano se movió de nuevo y rascó débilmente el interior de madera. Un momento después, el rostro de Sofía apareció en la pantalla, con los ojos entreabiertos. Parecía desorientada, respiraba con dificultad y entrecortadamente. Sus labios se movían como si intentara hablar, pero no emitía ningún sonido. Sofía, susurró Donald, con una opresión en el pecho. Estaba viva. La mente de Donald se puso a toda velocidad, un torrente de emociones se apoderó de él, alivio, conmoción y pánico creciente. En la pantalla, Sofía seguía luchando, con movimientos débiles y frenéticos mientras empujaba la tapa del ataúd. Está atrapada, dijo Donald en voz alta, con la voz cargada de urgencia. Agarró su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Mark. Contesta, contesta, murmuró mientras caminaba de un lado a otro de la habitación. Cuando Mark respondió, Donald no esperó a que le dijeran cosas amables. Prepara el auto, gritó. Vamos al cementerio ahora mismo. La voz confusa de Mark llegó a través de la línea. ¿Qué? Donald, es medianoche. ¿Qué pasa? No hay tiempo para explicaciones, espetó Donald. Hazlo. Donald colgó y volvió a la computadora portátil con los ojos fijos en la pantalla. Los esfuerzos de Sofía se debilitaban cada vez más y su cuerpo temblaba visiblemente por el cansancio. Espera, susurró Donald con la voz quebrada. Voy a por ti. Minutos después, Donald aceleró por las calles vacías, con los neumáticos de su coche chirriando al tomar curvas cerradas. Mark se sentó en el asiento del pasajero, con una expresión que mezclaba preocupación y confusión. Donald, ¿puedes decirme qué está pasando?, preguntó. Los nudillos de Donald se pusieron blancos mientras agarraba el volante. Sofía está viva, dijo rotundamente, con los ojos clavados en la carretera. Mark lo miró con incredulidad. ¿Qué? Eso no es posible, la vimos. Está viva, repitió Donald, su tono no dejaba lugar a discusión. La vi en la cámara. Su coche rugió al ponerse en marcha mientras él conducía a toda velocidad por las calles tranquilas, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Está viva, murmuró para sí mismo con voz temblorosa. Ya voy, Sofía. Solo aguanta. Cuando aparecieron las puertas del cementerio, Donald pisó el acelerador con más fuerza y sus faros iluminaron la alta entrada de hierro forjado. Pero cuando llegó a las puertas, se le cayó el alma a los pies. Estaban encerrados. Donald saltó del coche y corrió hacia la puerta, sacudiéndola con fuerza. «Hola», gritó en el silencio. «¿Hay alguien aquí?» Una pequeña luz se encendió en una choza cercana y apareció un hombre mayor con uniforme de seguridad, con expresión molesta. «¿Qué estás haciendo aquí?», y preguntó el guardia con brusquedad, mientras su linterna proyectaba un haz de luz intenso sobre el rostro de Donald. «Necesito entrar», dijo Donald con urgencia, señalando el cementerio. «Hay alguien en una de esas tumbas que todavía está vivo». El guardia frunció el ceño,
claramente pensando que Donald estaba borracho o loco. Mire. No sé de qué estás hablando, pero el cementerio está cerrado, dijo. Tendrás que volver por la mañana. No hay tiempo, espetó Donald, levantando la voz. Te digo que una mujer está atrapada en un ataúd ahora mismo y está viva. El guardia negó con la cabeza. No puedo dejarte entrar. Las reglas son reglas. Donald respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios. Escucha, dijo, sacando su billetera y abriéndola. Soy Donald Reynolds. Probablemente hayas oído hablar de mí. Si no abres esas puertas ahora mismo, haré que valga la pena. El guardia dudó, la linterna tembló y su rostro le reveló que lo había reconocido. Aunque seas quien dices ser, podría perder mi trabajo, dijo el guardia. Lo siento, pero no puedo ayudarte. Donald apretó los puños y su frustración se desbordó. Está bien, dijo entre dientes. Entonces lo haré yo mismo. Habló con Mark. Reúne un equipo. Necesito cortadores de pernos, palas y personal en el cementerio ahora. En 20 minutos, un pequeño grupo de hombres equipados con herramientas. Donald no perdió el tiempo. El equipo utilizó cortadores de pernos para romper las cadenas de la puerta y entraron corriendo, con Donald a la cabeza. El cementerio estaba oscuro y amenazador. Las lápidas proyectaban largas sombras bajo la pálida luz de la luna. La linterna de Donald bailaba sobre las hileras de tumbas mientras se dirigía a la parcela de Sofía. Cuando llegaron, se detuvo, agitando el pecho. Aquí está, dijo, señalando el montículo de tierra recién cubierto. El equipo se puso a trabajar de inmediato, cavando frenéticamente con palas. El sonido del metal raspando contra la tierra llenó el aire mientras Donald permanecía allí, con las manos temblando de ansiedad. Date prisa, me instó con voz tensa. No tenemos mucho tiempo. La excavación pareció durar una eternidad, pero finalmente la tapa de madera del ataúd apareció a la vista. Hazte a un lado, dijo uno de los hombres mientras abrían la tapa con palancas. Donald dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras el ataúd se abría con un crujido. Dentro, Sofía yacía inmóvil, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Sofía, susurró Donald con la voz quebrada. Sus ojos se abrieron débilmente, y por un momento, lo miró con una mezcla de confusión y alivio. Donald, graznó, con voz apenas audible. Estoy aquí, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Ahora estás a salvo. Te tengo. Los hombres ayudaron a sacar a Sofía del ataúd, su cuerpo temblaba por el cansancio y la falta de oxígeno. Donald la envolvió con su chaqueta y la abrazó fuerte, sus manos temblaban mientras le acariciaba el cabello. «¿Estás bien?», murmuró, con la voz cargada de emoción. «Todo va a ir bien». Sofía se inclinó hacia él, respirando de forma superficial pero constante. Una ambulancia llegó momentos después y los paramédicos corrieron a su lado. Revisaron sus signos vitales y la colocaron en una camilla. Donald subió a la parte trasera de la ambulancia con ella, negándose a separarse de ella. Mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad hacia el hospital, le sujetó la mano con fuerza, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Quién le había hecho esto? Pero por ahora, lo único que importaba era que Sofía estaba viva y él haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Sofía yacía en la cama del hospital, su frágil cuerpo rodeado por el pitido rítmico de los monitores y el suave zumbido de las máquinas. Donald estaba sentado a su lado, sin apartar la mirada de su rostro. Ella todavía estaba pálida, pero su respiración era regular y su color estaba volviendo lentamente. Mientras se despertaba, sus ojos se encontraron con los de Donald, llenos de gratitud y algo más, miedo. «Estás a salvo», dijo Donald suavemente, mientras le tomaba la mano. «Nadie te va a hacer daño». Sofía vaciló, sus labios temblaban. «No lo entiendes», susurró. «Esto no fue un accidente». Donald frunció el ceño y se le hizo un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?» Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras respiraba con dificultad. «Me obligaron a hacerlo. Me obligaron a fingir mi muerte». La mente de Donald corría, tratando de comprender sus palabras. «¿Quién? ¿Quién te hizo hacer esto?»
Sofía miró hacia otro lado, su voz apenas era audible. Me amenazaron, Donald. Dijeron que si no cooperaba, te harían daño o algo peor. Donald apretó los puños y la ira bullía bajo la superficie. ¿Quiénes son?, exigió. Cuéntamelo todo. Sofía cerró los ojos y reunió fuerzas antes de hablar. Todo empezó hace unos meses, empezó. Un hombre se me acercó y me dijo que lo sabía todo sobre ti, sobre nosotros. Dijo que representaba a gente que quería tener el control de tus bienes. Al principio pensé que estaba mintiendo, pero luego me mostró fotos tuyas, de tus horarios, incluso de tus reuniones privadas. Ellos lo sabían todo, Donald. Su voz se quebró y Donald se acercó más, apretando la mandíbula. Continúa, instó. Dijeron que la única manera de llegar a ti era a través de mí. Sofía continuó. Querían que fingiera mi muerte, para hacerte vulnerable. Dijeron que una vez que te distrajeras, entrarían y se llevarían todo. Incluso tenían médicos y abogados en nómina para que pareciera real. La mente de Donald dio vueltas. Los procedimientos apresurados del hospital, las explicaciones vagas de los médicos, todo tenía sentido ahora. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con voz angustiada. Quería hacerlo, dijo Sofía con lágrimas en el rostro. Pero me estaban mirando. Dijeron que si intentaba advertirte, te matarían. El pecho de Donald se apretó, su corazón dolía al pensar en ella soportando tanto miedo sola. ¿Quiénes son?, preguntó de nuevo, su tono más firme esta vez. Sofía dudó un momento y luego susurró un nombre, Víctor Kane, Fuente. El nombre golpeó a Donald como un puñetazo en el estómago. Víctor Kane era un ejecutivo de alto rango en una de las empresas subsidiarias de Donald, un hombre en quien Donald había confiado proyectos clave e información confidencial. Donald se puso de pie de un salto y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación mientras la ira lo invadía. Víctor, murmuró, apretando los puños. Ese cabrón. Sofía lo miró con voz temblorosa. Él fue quien planeó todo. Dijo que había estado esperando el momento adecuado para atacar. Yo era solo un peón en su juego. Donald se volvió hacia ella con expresión feroz. No eres un peón, Sofía. Eres la razón por la que estoy aquí ahora mismo. Y juro que le haré pagar por lo que ha hecho. Al día siguiente, Donald convocó una reunión de emergencia con su equipo legal y consultores de seguridad privada. Tenemos un topo en la empresa, dijo Donald con voz fría y calculadora. Víctor Kane. Quiero todas las pruebas que podamos encontrar, correos electrónicos, transacciones, reuniones. Si llegó a estornudar cerca de un documento, lo quiero en mi escritorio. Su equipo asintió y entró en acción. Donald se volvió hacia Mark, su asistente. Y quiero que averigües quién más está involucrado. Si Víctor tenía cómplices, quiero sus nombres. Durante las siguientes 48 horas, la investigación desenterró un montón de pruebas incriminatorias. Víctor había estado malversando fondos, falsificando contratos y canalizando información a terceros. Pero la prueba más contundente vino de la propia Sofía. Me dieron esto, dijo, entregándole a Donald una pequeña memoria USB. Es una copia de todo lo que tenían sobre ti. Tus cuentas, tus inversiones, incluso tu vida personal. Querían que lo usara para manipularte. Donald miró fijamente la unidad y apretó la mandíbula. Esto termina ahora. Armado con la evidencia, Donald orquestó una trampa para Víctor. Convocó una reunión ejecutiva de alto nivel, asegurándose de que Víctor asistiera. La sala de conferencias, poco iluminada, bullía de tensión. Donald estaba sentado a la cabecera de la mesa, con un comportamiento frío e indescifrable. A su alrededor, un grupo cuidadosamente seleccionado de ejecutivos murmuraba en voz baja, sin darse cuenta de que no se trataba de una reunión normal. Cuando llegó Víctor, se mostró tan satisfecho como siempre, sin saber lo que le esperaba. Víctor Kane entró en la sala con su habitual aire de confianza, con una sonrisa pícara en los labios, mientras saludaba a Donald. Donald, dijo Víctor con suavidad, sentándose frente a él. Has convocado esta reunión de forma bastante repentina. Supongo que es algo urgente. Donald se reclinó en su silla y entrecerró los ojos. Muy urgente, respondió con voz tranquila pero con un tono de acero.
Sofía, que observaba desde una habitación segura cercana con el investigador principal, sintió que se le aceleraba el corazón. Había insistido en participar, decidida a que se hiciera justicia. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, le preguntó al investigador con voz ligeramente temblorosa. El oficial asintió. Tenemos pruebas suficientes para arrestar a Víctor y a sus cómplices, pero el plan de Donald de extraerle una confesión sellará el trato. Los ojos de Sofía se dirigieron al monitor que mostraba la transmisión en vivo desde la sala de reuniones. Donald permaneció sentado, tranquilo, y su expresión no delataba nada. Ella solo podía esperar que la arrogancia de Víctor fuera su perdición. En la sala de reuniones, Donald se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. He convocado esta reunión para tratar un asunto urgente, comenzó con voz firme. Me he enterado de que alguien dentro de esta empresa ha estado trabajando en mi contra. Víctor enarcó una ceja y su expresión fingió sorpresa. Esa es una acusación grave, dijo Víctor con suavidad. ¿Tienes alguna prueba? Donald sonrió, mirando fijamente a Víctor. Pensé que nunca me lo preguntarías. Mark, sentado frente a una computadora portátil cercana, presionó un botón y la gran pantalla al final de la sala se iluminó. Apareció una serie de documentos, extractos bancarios, correspondencia por correo electrónico y grabaciones, cada uno apuntando directamente a Víctor. La sala quedó en silencio mientras los ejecutivos se inclinaban hacia adelante, sus rostros eran una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Qué es esto?, preguntó Víctor, con su fachada de confianza resquebrajándose. Es una prueba, dijo Donald, con un tono cortante. Una prueba de tu traición, malversación de fondos, fraude y una conspiración para manipularme, apuntando a Sofía. El rostro de Víctor palideció, pero rápidamente se recompuso. Esto es ridículo, dijo, levantando la voz. ¿Crees que puedes culparme de esto con algunos archivos manipulados? He sido leal a esta empresa durante años. Donald se inclinó hacia adelante, con una mirada gélida. Lealtad, dijo, con la voz llena de desprecio. ¿Llamas lealtad a amenazar a la mujer que amo y tratar de destruir mi vida? Víctor se burló y recuperó la confianza ante lo que asumió que era un farol. No tienes nada que hacer conmigo, dijo Víctor. Te estás agarrando a un clavo ardiendo, Donald. Donald intercambió una mirada con Mark, quien asintió y presionó otro botón en la computadora portátil. La pantalla cambió a una grabación de vídeo. En ella, Víctor estaba sentado con uno de sus cómplices, discutiendo el plan en detalle, cómo fingirían la muerte de Sofía, distraerían a Donald y tomarían el control de sus bienes. La voz de Víctor en la grabación era inconfundible. Le pegamos donde más le dolía, Sofía, reproducía el vídeo. Una vez que está demasiado destrozado para defenderse, nos acercamos y le quitamos todo. El aire en la habitación se hizo más pesado a medida que la evidencia condenatoria se desarrollaba ante todos. La compostura de Víctor se hizo añicos. Se puso de pie de un salto y señaló a Donald con un dedo tembloroso. Esto es una trampa, gritó. Me has tendido una trampa. Te has tendido una trampa a ti mismo, dijo Donald con frialdad, levantándose de su silla. Lo único que hice fue darte suficiente cuerda para que te ahorcaras. Los ojos de Víctor recorrieron la sala en busca de un aliado. Pero los demás ejecutivos permanecieron impasibles, su disgusto era evidente. En ese momento, las puertas se abrieron de golpe y entró un equipo de policías, encabezado por el investigador con el que había estado trabajando Sofía. Víctor Kane, anunció el oficial, dando un paso adelante. Estás bajo arresto por conspiración, fraude e intento de coerción. Víctor se tambaleó hacia atrás y levantó las manos mientras los oficiales se acercaban. Esto es un error, gritó. Te arrepentirás de esto, Donald. Donald se cruzó de brazos, con una expresión inflexible. El único error fue pensar que podía salirse con la suya, dijo. Mientras esposaban a Víctor y se lo llevaban, los agentes procedieron a detener a otras personas mencionadas en la investigación. Entre ellos se encontraba un administrador del hospital que había orquestado la muerte de Sofía y un abogado que había ayudado a falsificar los documentos necesarios. El peso de su traición recaía sobre los hombros de Donald, pero sintió una oleada de alivio al saber que se enfrentarían a la justicia. Más tarde esa noche, Donald regresó al hospital donde Sofía lo estaba esperando. Ella se sentó erguida en su cama,
sus ojos escrutando el rostro de él mientras él entraba en la habitación. Está hecho, dijo Donald, sentado a su lado. Víctor y su gente están detenidos. No volverán a lastimar a nadie nunca más. Sofía exhaló y sus hombros se relajaron por primera vez en semanas. Gracias, dijo en voz baja. Donald negó con la cabeza. No tienes por qué agradecerme, dijo. Esto sucedió por mi culpa. Debí haberlo visto venir. Sofía tomó su mano y la apretó con firmeza a pesar de su estado de debilidad. Me salvaste, Donald, dijo. Eso es todo lo que importa. Al día siguiente, la noticia del arresto se difundió rápidamente y Donald emitió una declaración pública en la que prometía proteger a su empresa y a sus seres queridos. Pero para Donald, la verdadera victoria no fue solo exponer a los conspiradores, sino saber que Sofía estaba finalmente a salvo. Mientras estaba sentado con ella esa noche, sosteniéndole la mano y planeando su futuro, sintió una sensación de paz que no había conocido en mucho tiempo. Habían enfrentado juntos la traición, el miedo y el peligro, y habían salido fortalecidos de ello. Los días posteriores al arresto de Víctor Kane fueron un torbellino de cobertura mediática, procedimientos legales y recuperación emocional. Pero cuando el polvo se asentó, Donald y Sofía se encontraron al borde de un nuevo comienzo. Sofía estaba sentada bajo la cálida luz del sol en la terraza de la finca de Donald, mientras una suave brisa jugaba con su cabello. Había recuperado algo de fuerza, aunque las cicatrices físicas y emocionales de su terrible experiencia aún persistían. Donald se acercó con 2 tazas de té y colocó una con cuidado frente a ella. Me estás malcriando, dijo Sofía con una pequeña sonrisa, su voz transmitía una mezcla de gratitud y calidez. Te lo mereces, respondió Donald, sentándose a su lado. Se sentaron en un cómodo silencio, el peso de su viaje compartido llenaba el espacio entre ellos. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Todo el tiempo, respondió Donald, con la mirada fija en el horizonte. Pero ahora es diferente. Antes, siempre se trataba del siguiente acuerdo, del siguiente hito. Ahora, pienso en nosotros. Sofía se volvió hacia él y su expresión se suavizó. ¿Nosotros?, preguntó con dulzura. Donald asintió. No quiero perder ni un segundo más, dijo con voz firme. La vida es demasiado corta y ya estuve demasiado cerca de perderte. Una semana después, Donald invitó a Sofía a la finca rural de su familia, un lugar que habían hablado a menudo de visitar durante los primeros días de su relación. Era una propiedad extensa rodeada de colinas onduladas, salpicada de flores silvestres y robles centenarios. Mientras el sol se ponía en el cielo, pintando el mundo de tonos dorados y rosados, Donald llevó a Sofía a un lugar apartado con vista a un lago tranquilo. Este lugar es hermoso, dijo Sofía, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la vista. Es especial para mí, dijo Donald, con un tono pensativo. Es donde solía acudir cuando necesitaba claridad, cuando todo lo demás parecía demasiado grande para manejarlo. Sofía se volvió hacia él, con expresión curiosa. ¿Por qué me trajiste aquí? Donald sonrió, metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió y reveló un impresionante anillo de compromiso. El diamante reflejaba la luz y la dispersaba en 1000 direcciones. Sofía se quedó sin aliento y se llevó las manos a la boca. Donald se arrodilló y sus ojos no se apartaron de los de ella. Sofía, hemos pasado por más cosas de las que la mayoría de la gente puede imaginar. Hemos enfrentado miedo, traición y dolor. Pero a pesar de todo, tú has sido mi ancla, mi fuerza, mi razón para seguir luchando. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras escuchaba, su corazón latía con fuerza. No puedo prometerte una vida sin desafíos, continuó Donald. Pero sí puedo prometerte que, sin importar lo que se nos presente, estaré a tu lado, amándote y protegiéndote con todo lo que tengo. ¿Te casarías conmigo? Sofía lo miró fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro mientras asentía. Sí, susurró con voz temblorosa. 1000 veces, sí. Donald le puso el anillo en el dedo antes de ponerse de pie y abrazarla con fuerza. Se quedaron así por un largo momento, el mundo a su alrededor se desvaneció en la insignificancia. Me has hecho el hombre más feliz del mundo, murmuró Donald en su cabello. Sofía sonrió entre lágrimas.
Y me has devuelto la esperanza. En las semanas siguientes, Donald y Sofía comenzaron a sentar las bases de su nueva vida juntos, pero no podían librarse del impacto persistente de lo que habían soportado. No podemos seguir adelante y hacer como si nada hubiera pasado, dijo Sofía una noche, mientras estaban sentados en el estudio de Donald, ordenando documentos. Lo sé, respondió Donald, con expresión pensativa. ¿Pero qué podemos hacer? Sofía levantó una foto de los dos de una gala benéfica años antes. Usamos lo que hemos pasado para ayudar a los demás. Las personas que han sido traicionadas, manipuladas o abandonadas necesitan una voz, alguien que luche por ellas. Donald asintió lentamente, una chispa de determinación se encendió en sus ojos. Una fundación, dijo, que brinda apoyo, recursos y protección a las víctimas de fraude, coerción y abuso. El rostro de Sofía se iluminó. Sí, podríamos ofrecer asesoramiento, asistencia jurídica y asistencia financiera para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas. Donald estuvo a su lado, con el corazón henchido de orgullo al verla brillar. Ella había pasado de ser una víctima a ser un faro de esperanza. Y no podría haber estado más orgulloso de llamarla su compañera en todos los sentidos de la palabra. Cuando la gala llegó a su fin, los dos estaban de pie en el balcón con vistas a la ciudad. Las luces centellantes debajo eran un reflejo de la vida que habían reconstruido juntos. ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente?, preguntó Sofía en voz baja. Donald tomó su mano y entrelazó sus dedos. Apenas estamos empezando, dijo con una sonrisa. Cuando Donald y Sofía transformaron su dolor en un propósito, su historia se convirtió en un testimonio del poder de la resiliencia, el amor y las segundas oportunidades. Desde sobrevivir a la traición y la oscuridad hasta construir un futuro más brillante juntos, nos mostraron que incluso frente a desafíos inimaginables, la esperanza y la sanación siempre son posibles. ¿Esta historia tocó tu corazón? Hay innumerables historias de amor, redención e inspiración esperando ser descubiertas. Suscríbete a Soul Stirring Stories para leer más historias poderosas y conmovedoras que nos recuerdan la belleza del espíritu humano. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué momento del viaje de Donald y Sofía te conmovió más? Comparte tu parte favorita en los comentarios a continuación. Gracias por ser parte de nuestra familia de narradores. Hasta la próxima, seguid creyendo en el amor, la esperanza y la magia de las segundas oportunidades.